Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar aquí físicamente y la mayoría de vosotros o vosotras aquí en el curso como alumnos en este día de inauguración. Almudena Díez, la directora de programas de formación de la Fundación Rafael del Pino, Diego Hidalgo, que luego nos hará una ponencia que será el plato fuerte de hoy, y nos falta, además de mí mismo, nos falta el director del curso, José Luis Piñar, que tiene un problema, está llegando. En cuanto se incorporará, espero a lo largo de los próximos minutos, y luego pues intervendrá él si llega a tiempo en su momento, y si no, pues en el momento en el que le toque. Yo quería decir muy pocas cosas, solo manifestar el placer, la alegría de iniciar un nuevo curso. Es ya la 14ª edición del curso de especialización en dirección de fundaciones. Para la asociación es un orgullo, estamos muy contentos con este curso, estamos muy contentos por muchas cosas. En primer lugar, por los socios con los que lo hacemos. Y aquí está Almudena, tenemos con una larga ya experiencia y tradición de colaborar con la Fundación Rafael del Pino. Es una excelente colaboración, creo que todos estamos satisfechos de ello, y hablará ella lo que tenga que decir, pero no creo que me equivoque mucho si digo que también la Fundación está muy contenta con el éxito del curso, lo mismo que la Universidad CEU y su director, que luego nos lo explicará. Tenemos, como digo, una larga tradición de trabajar juntos y de hacer un curso que, además de la personalidad que está adquiriendo y del prestigio que tiene, yo creo que cada vez, por lo menos el esfuerzo que hacemos es porque sea un curso adaptado a los tiempos, por ir introduciendo las nuevas necesidades y las nuevas habilidades que tenemos que tener en el mundo de las fundaciones, en el mundo social, y en ese sentido, pues, también nos gustaría conocer vuestra opinión. Estamos muy contentos del nivel de presencia, de la calidad de los miembros, de los alumnos que participáis, la calidad de las instituciones a las que representáis, y me parece que todo eso pues nos da un nivel muy importante que querríamos no solo mantener por lo que significa, sino porque también nos ayuda a mejorar, porque para nosotros es un aprendizaje también lo que se recoge en el curso, porque, como sabéis, prácticamente la totalidad del staff de la asociación pues participa como profesores, transmitiendo los conocimientos que se van adquiriendo en la asociación y recogiendo también vuestras experiencias. Una vez más, es muy significativo, incluso yo creo que más que una vez más, como a medida que van pasando los años y los cursos se van sucediendo unos a otros, el nivel de presencia femenina va aumentando. Es una indicación, un indicador importante de cómo la presencia femenina cualificada en el mundo del trabajo, y sobre todo en el área social, está presente, aunque también tenemos que decir que todavía no está suficientemente representada en todos los niveles, pero con la calidad de las personas que estáis aquí y que han estado en los cursos anteriores, creo que se irá compensando. Aquí tenemos que agradecerle a Almudena, que nos ayuda a que no sea, y gracias a que José Luis está llegando tarde, para que no se note tanto la diferencia, ¿no? Pero bueno, de verdad que es un orgullo ver cómo la calidad de las personas que estáis apareciendo en los cursos cada vez, y que lo vamos siguiendo con mucho interés, pues está mejorando, y esperamos estar a la altura de ese objetivo de mejorar la formación. Bueno, pues yo, sin más, solo
Bueno, le paso la palabra ahora a Almudena para que dé sus impresiones también sobre el curso y luego pues pasaremos a la lección magistral de Diego, que va a ser seguro muy motivadora y muy inspiradora. Muchas gracias, Almudena. Pues muchas gracias, Javier. Como ya me ha presentado, yo soy Almudena Díez y soy la directora de programas de formación de la Fundación Rafael del Pino. Nosotros apoyamos a diferentes programas formativos que la Asociación Española de Fundaciones promueve y, bueno, en especial, y con más cariño si cabe, este curso, que ya es la 14ª edición. O sea, llevamos ya muchos años, porque de vida la Fundación tiene 17, para que nos hagamos una idea. O sea, que desde el principio ha sido uno de los programas que hemos tenido y que hemos incorporado y que hemos apoyado. Porque desde la Fundación Rafael del Pino nos ha parecido desde hace ya años y nos sigue pareciendo que es muy importante que precisamente en el tercer sector pues vaya cambiando, ya ha ido cambiando lógicamente en los últimos años, pues el nivel, digamos, de competencias y de formación que tenemos los que participamos y dedicamos nuestra vida profesional con diferentes, lógicamente, líneas, misiones, etcétera. Para los que no conozcáis la Fundación Rafael del Pino, nosotros somos una fundación patrimonial. Rafael del Pino Moreno es quien creó Grupo Ferrovial, que lógicamente la empresa se la conoce, pero a nosotros nos gusta mucho hacer hincapié en que somos una fundación patrimonial. Eso quiere decir que nuestro fundador, de su dinero, deposita, pasa a ser dinero público, simplemente que la gestión es privada, y con una misión muy clara. Él lo que pretendía es que tuviésemos total libertad para tomar decisiones en qué proyectos, digamos, destinamos tanto recursos económicos como nuestro tiempo. Nosotros hacemos, como decimos internamente, cataclismo todos los años y revisamos qué seguimos haciendo, qué modificamos, qué cosas seguimos apoyando y haciendo. Cada vez hacemos más cosas propias, digamos, pero no dejamos de dar apoyo a los proyectos que nos parece que es interesante continuar. Yo quiero agradecer que estéis presencialmente hoy aquí, porque al fin y al cabo, pues bueno, pues entre los que lo organizamos, los que están al pie del cañón, como son la Asociación Española de Fundaciones, pero los que estamos también periféricamente, pues lógicamente nos es muy grato el ver que no solamente que hay personas que siguen interesadas en hacer, realizar y cursar, sino que, bueno, pues que el esfuerzo de hoy, simplemente, que vais a estar escuchándonos, lógicamente, el interesante y la persona que estamos deseosos de que comparta pues su vida, su experiencia y lo que quiera decir es Diego Hidalgo. Pero bueno, en la parte que representamos otras instituciones, pues yo desde luego sí que quiero agradecer vuestra presencia. Nosotros, por supuesto, que tenemos muchos programas formativos y inicialmente íbamos a niveles profesionales muy consolidados, como jueces, médicos, bueno, presidentes o directivos de compañías, y poco a poco hemos ido bajando y descendiendo en edades, incluso en colegios, hacemos cosas. Y con una misión muy clara, como os comentaba antes, la libertad en términos generales. Nuestro fundador peleó y luchó por las libertades como persona individual y también como empresario en su momento, y nos deja pues, el legado de la defensa de la libertad. Nos gusta decir que otras instituciones defienden libertades sociales y políticas, y por eso nosotros sí que ponemos foco y empeño en la libertad económica y libre mercado. Aparte, la divulgación del conocimiento, por eso es por lo que la mayoría de las personas nos conocen, sobre todo aquí en Madrid, por lo menos ciertas zonas de Madrid que están a lo mejor físicamente más próximas a nuestra sede, que estamos en Castellana, pero con la idea de promover y que la gente, digamos, de a pie podamos escuchar a expertos en diferentes materias. Luego tomaremos nuestras propias reflexiones, mantendremos nuestro pensamiento o por lo menos escucharemos otros enfoques. Y sobre todo la formación de dirigentes. Es verdad que cuando decimos, si nuestro fundador pensó en formación de dirigentes, suena como wow. Los que actualmente nos dirigen o dirigimos en nuestro área de influencia, porque al fin y al cabo todos tenemos nuestro pequeño o menos pequeño área de influencia. Lo cierto es que trabajamos lo que son las competencias y muy centrados en las competencias de liderazgo, en la innovación y el emprendimiento. Casi todos los programas que gestiono
pues tienen estos pilares. Evidentemente aquí, como pasa con otros proyectos, luego de manera, digamos, indirecta estamos trabajando esas cosas, porque evidentemente vosotros aprendiendo más de finanzas, de marketing, de cómo gestionar en este sector, en este ámbito donde vosotros profesionalmente estáis ubicados, también mejoráis en competencias personales, no cabe duda. Yo quería simplemente hacer una reflexión en el sentido de que las organizaciones, los que trabajamos en organizaciones del tercer sector, debemos tener un valor que yo sé que no está en boga precisamente, pero a mí personalmente me parece fundamental, y es precisamente el valor de la generosidad. Yo ya sé que es algo que está muy en el individuo, en la persona, pero no está de más el que veamos y entendamos que es un rasgo de la personalidad que está caracterizada por ayudar a los demás. Yo creo que cuando hablamos de empresas que estamos en el tercer sector, cada uno con una misión, con una visión, con un entorno, con un enfoque, es lógico y que no coincidamos, que podemos estar cerca o no. Cada uno pongamos un granito de arena en diferentes lugares y entornos. Pero es importante el que nos demos cuenta de que hay que hacerlo de una manera muy honesta. A mí me resulta agradable, y desde la Fundación Rafael del Pino, ver cómo se va modificando y cómo vamos teniendo, digamos, comportamientos, si hablamos en general de las fundaciones y también los que están en la periferia, ONGs o asociaciones, pues que vamos siendo más transparentes, que vamos, bueno, también hay que explicar muchas veces, y podemos no hacerlo correctamente, al público en general qué es lo que hacemos, por y para qué, sobre todo para qué. Nosotros que, como digo, trabajamos y muchos de los programas nos centramos en lo que es el liderazgo, pues es de las revisiones que tenemos que hacer, sobre todo nosotros en nuestras instituciones. ¿Qué tipo de liderazgo tiene el cabeza visible y los que estamos alrededor? ¿Qué es lo que hacemos y cómo hacemos en nuestros proyectos? La parte de comunicación que os voy a contar, quizá es lo que peor hemos hecho tradicionalmente. Entonces, lógicamente estamos hablando de un mundo muy cambiante. Lo que ha podido valer hasta hace poco puede no valer. Estoy hablando desde una institución que tenemos la suerte de no tener que buscar o pedir que la gente crea y confíe en nuestros proyectos y entonces deposite económicamente y nos impulse. Vaya por delante, que yo os admiro a los que tenéis que estar pues peleando, lógicamente, y convenciendo y que la gente se enamore. Pero es que tiene que ser así. Tiene que ser como cuando hablamos con los emprendedores o los que están poniendo en marcha una startup o un proyecto empresarial pequeño, porque al principio todos son pequeños. Es que parece que Coca-Cola se creó así y no. Todo empieza desde muy poquito y eso mismo tenemos que pensar nosotros. Yo creo que podría ayudarnos el hecho... Nosotros lo vemos con nuestro fundador y él partía de una posición, digamos, muy favorable. Él, como digo, tenía dinero para poner en marcha lo que quería. Pero, bienvenido, José Luis. Pero no importa. Yo cuando alguna vez de algún proyecto que tenemos y hago voluntariado en colegios y voy siempre a colegios muy desfavorecidos, digamos, social y económicamente hablando, y yo es de las cosas que les digo el primer día. Digo, chicos, yo me involucro a ayudaros, pero necesito vuestra respuesta. Y claro, lo que suelen decir es, ya, es que no vamos a conseguir nada. ¿Por qué? Les pregunto. Porque la gente, voy a decirlo de CEU, porque los niños suelen decirlo del CEU, CEU Montepríncipe, o sea, los que oyen, ¿no? De algunos, ¿tienen qué? Tienen otras cosas. O sea, centrémonos en lo que tenemos cada uno. Entonces, si yo trabajo en una fundación y es pequeña, tengo pocos recursos, tengo poco alcance, a lo mejor lo que me requiere es más creatividad. Y pensar, pues, lo que no voy a poder es pretender hacer lo que hace una gran fundación. Tendré que hacerlo adaptado a mi entorno, a mis recursos, con el personal que tengo, etcétera. Yo os puedo decir, porque puedo dar fe, porque lo he hecho, que yo con colegios que ni siquiera la dirección y los profesores dan nada, de esto de que el discurso es, uy, no vas a conseguir nada de estos niños, pues es increíble. Entonces yo creo que cuando realmente a nosotros nos mueve la motivación y la ilusión,
y somos capaces de contagiarlo, la gente termina, por supuesto, creyendo en ello. Yo, desde luego, es lo que sí que os animo, porque yo, como sé que venís de diferentes instituciones y grandes, son pocas, que puedan tener alcance, recursos, más visibilidad. Bueno, pues habrá que recurrir a la creatividad y pensar un poquito como las pequeñas empresas que se ponen en marcha, con pocos recursos, en todos los sentidos, con poco equipo. Bueno, nosotros, aunque parece que hacemos muchas cosas, pero somos muy pocos en plantilla. O sea, que nos movemos y hacemos muchas cosas. Y ya os he dicho que llevamos una ventaja, que no es pequeña. Pero es cierto que cuando tú estás enamorado de lo que haces, lo trasladas. Así que vosotros enamoraros, creeros lo que hacéis y el potencial que tiene. O sea, simplemente el ayudar a unos pocos, aunque el número no sea muy elevado, pues oye, los grandes que apoyen a mucho número. Los pequeños, pues habrá que ir a digamos, ser menos ambiciosos en número. Lo que importa de verdad es la calidad y eso lo sabemos todos. Así que ya aprovechando que ha venido José Luis, yo no quiero pisar nada que fuesen a decir otros compañeros de mesa y agradeceros de nuevo que hayáis venido. Muchas gracias. Muchas gracias, Almudena. Bueno, como ya nos acompaña el director, José Luis Piñar, tiene la palabra, que va a hacer la presentación lo que estime oportuno para los avisos necesarios del inicio del curso, y también hará la presentación de nuestro ponente, Diego Hidalgo. Adelante, José Luis. Bien, querido presidente, Almudena, querido ponente, conferenciante Miguel Hidalgo, que nos acompañas, Diego Hidalgo. Disculpen ante todo el retraso, vengo de Toledo, donde tenía un acto en la Universidad de Castilla-La Mancha y me he retrasado más de lo que pensaba en el camino de vuelta. Bien, ante todo quería darles muy de veras a todos la bienvenida a quien lo haga por primera vez a esta universidad, la bienvenida a la universidad, en mi nombre y en nombre del rector, el profesor Calvo Bernardino, que me pide que salude a quienes estamos aquí y que salude a todos ustedes, y también del decano de la Facultad de Derecho, el profesor doctor Carlos Pérez del Valle, que además justo el 1 de septiembre ha empezado como nuevo decano y justo hoy tenía una tesis doctoral a las 7 de la tarde. Su idea era habernos acompañado, pero desgraciadamente no le ha sido posible. Pero les traslado muy de veras el más cariñoso y afectuoso saludo, tanto del rector como del decano y en general de toda la Universidad San Pablo CEU. En este acto inaugural de la 14ª edición del curso de especialización en dirección de fundaciones. Leí una vez que hay quien dividía la vida del hombre en periodos de 7, el número mágico, ¿no? 7 es un niño, 14 es un adolescente, 21 mayoría de edad, y decía, y a los 70 ya uno es mayor. Bueno, 14 es adolescencia, y el adolescente es quien está empezando, quien está buscando su identidad, pero quien ya es adulto. Y estamos en la 14ª edición del curso de especialización en dirección de fundaciones. Es, por tanto, un curso ya absolutamente consolidado, que bien es verdad que a lo mejor todavía está la búsqueda de algunos elementos concretos de su identidad, como los adolescentes, bien es verdad que también está con una personalidad muy definida, y esto nos ha permitido el celebrar ya 14 ediciones. 14 ediciones en las que lo que pretendemos, y en línea yo creo que en parte con lo que he podido escuchar de Almudena, que me estaba pareciendo enormemente interesante y gratificador para quienes de alguna manera estamos involucrados con el mundo de las fundaciones y el tercer sector. 14 ediciones, quiero decir, que lo que pretenden es buscar una profesionalización de quienes trabajan en el tercer sector. Habrá que decir quizá una mayor profesionalización, porque todos ustedes son, o todos vosotros, nos vamos a ver con más frecuencia, todos vosotros sois profesionales del sector fundacional o del tercer sector. Es decir, sabéis perfectamente lo que hacéis, conocéis perfectamente el terreno por el que nos movemos y, sin duda alguna,
sabéis en no pocos aspectos más de lo que podemos saber los profesores que vamos a participar en este curso. Y este es un punto que quiero resaltar especialmente, porque uno de los elementos esenciales del curso de fundaciones, en línea con lo que antes comentaba el presidente, de indicar un poco el desarrollo del curso, es la interrelación y el conocimiento de todos y entre todos. El exponer qué estáis haciendo en vuestras fundaciones, los proyectos de mejora en vuestras fundaciones, el aplicar lo que aquí se pueda aprender, con H intercalada, del curso a la vida cotidiana de vuestras fundaciones, pero al mismo tiempo aprender nosotros mismos y todos de lo que estáis haciendo en vuestras fundaciones. Debo decir que uno de los aspectos más interesantes del curso, al menos en mi opinión, es el de la exposición de los proyectos de mejora que nos transmiten o que nos transmitís todos los que estáis en el curso. Y también las visitas a las fundaciones, visitas que son enormemente interesantes porque permiten ver la realidad de las fundaciones. Además, fundaciones todas muy importantes, pero de muy distinto tipo, lo cual también da idea de la riqueza del mundo fundacional, riqueza que también queda puesta de manifiesto en la variedad de las fundaciones aquí presentes. Sois representantes de fundaciones de muy diverso tipo, grandes, pequeñas, medianas, de fines sociales, de fines educativos, culturales, pero en definitiva, todas manifestación de la solidaridad o del intento de aportar a la sociedad lo que sabemos. Se ha dicho que las fundaciones requieren, como antes se decía, ánimo de beneficencia, pero también profesionalidad. Es muy bueno el ser bueno y el querer hacer cosas en beneficio de los demás, pero si se hace desde un punto de vista profesional, mejor todavía. Y las fundaciones cada vez se han profesionalizado y se tienen que profesionalizar más, porque además la sociedad cada vez exige más a las fundaciones. Lo veremos y lo veréis y lo conocéis de sobra en vuestra actividad cotidiana en temas como las exigencias de contabilidad, de control financiero y fiscal, de transparencia, reglas de transparencia, obligaciones de transparencia de las fundaciones, de gestión adecuada de los recursos. Todo esto es imprescindible para que una fundación funcione adecuadamente y cumpla con los fines que debe cumplir, que son en definitiva los que el fundador, la fundadora, los fundadores señalan. Bien, quien realmente conoce los entresijos del curso es Eduardo del Río, que está aquí, y es el que os explicará en la primera sesión cómo se va a desarrollar el curso. Curso en el que creo que contamos con algunos de los máximos expertos en temas de fundaciones. Pero quiero llamar la atención acerca de una cosa muy importante. Expertos que conocen conceptualmente el tema que tratan, pero también lo conocen en la práctica. Son todos, o somos todos, personas que tenemos alguna experiencia práctica en las fundaciones, con años a nuestras espaldas, y conociendo también, por tanto, los problemas conceptuales, pero también, sobre todo, conociendo los problemas reales, los problemas que se plantean a las fundaciones. Y ese es uno de nuestros objetivos. Ya os explicará Eduardo cómo se va desarrollando, cómo se van a ir desarrollando las sesiones. No quiero ocupar más tiempo, por cuanto que hoy lo importante es no solo abrir el curso, sino escuchar a Diego Hidalgo, al que de verdad agradezco muy de veras que hoy nos acompañes en esta sesión. Pero sí quería, por supuesto, y una vez más, agradecer a la Asociación Española de Fundaciones y a la Fundación Rafael del Pino la confianza en la Universidad de San Pablo CEU. Es una relación ya de hace muchos años, ya es una relación consolidada, ya no es una pareja o trío de hecho, es algo más, y además con la esperanza de seguir adelante y de continuar con este curso. Javier y Almudena, muchas gracias de verdad por esta colaboración. Y quiero también
agradecer muy de veras la labor que antes apuntaba de Eduardo del Río y de Juan Andrés García por sus desvelos en el curso. Y también me atrevería a decir hoy al profesor José Torregrosa, que se incorpora este año a las labores de gestión cotidiana y de organización del curso. Y también no puedo terminar, como todos los años, sin hacer una referencia a los dos Carlos que nos acompañan, Carlos Álvarez y Carlos Paramés, que son muestra viva del compromiso con las fundaciones, del compromiso vital y en el sentido literal del término, vital por toda una vida y vital por el empeño vital que ponen en lo que hacen. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy una vez más con nosotros. Y, por último, agradeceros a vosotros el que hayáis optado por llevar adelante o llevar a cabo este curso y esperar que se hagan efectivas las expectativas que tenéis en el curso. Nos tenéis a vuestra entera disposición y estamos deseosos, como digo, que se cumplan las expectativas y también de que nos indiquéis todo aquello que nos permita mejorar en futuras ediciones. Pues nada más y muchísimas gracias. Pasamos a la lección magistral de Diego Hidalgo. Digo magistral porque él lo que nos cuente es magistral. En este ámbito no hay ninguna duda. Las fundaciones, como decía también antes Almudena, siempre tienen... o sea, una de las bases de la fundación es la generosidad. Yo digo siempre, detrás de una fundación hay un impulso de generosidad. En España hay 8.800 fundaciones, hay como mínimo 8.800 impulsos de generosidad. Siempre es un acto de generosidad por el interés general, porque en otros países hay fundaciones de interés particular. En España son todas de interés general. Bien, todo eso es cierto, pero además de la generosidad hace falta inteligencia y capacidad y empatía y capacidad de generar actividad y de no sé exactamente qué es lo que nos va a contar, pero yo sí puedo decir, Diego Hidalgo, seguro que muchos o todos vosotros lo conocéis, pero es un referente en el mundo de las fundaciones. Él ha fundado las cosas más importantes o fundaciones las más importantes que hay por el mundo y desde luego en España de cara al mundo y de cara adentro. Es miembro de los foros internacionales más importantes en todos los aspectos y como no puede ser de otra manera, tiene las mejores medallas que se pueden dar por estas características, pero sobre todo es un gran filántropo, es una persona a la que merece la pena escuchar y tener en el radar porque nos enseña mucho de cómo actuar en interés general y cómo usar el instrumento de fundación para el bien común. No doy ninguno, bueno, alguno puedo decir, es presidente y fundador de FRIDA, una fundación para el desarrollo y la inversión en África con el Banco Mundial, presidente honorario y fundador de FRIDE, del Club de Madrid, del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Son todo instituciones que a todos nos suenan como muy importantes, que de manera a veces callada y a veces más pública han hecho labores de primerísimo nivel. Y también de la Fundación Maimona, a la que queremos mucho en la asociación porque trabaja mucho, es miembro de la Junta Directiva y además es una fundación extraordinaria de Extremadura. Y no digo más porque la vais a escuchar. Voy a hablar de 3 temas y espero que mi charla sea, primero, que no sea soporífera, y segundo, que sea útil para los que me escuchéis. La charla se llama La mirada de un filántropo, como sugirió Cristina Manzano, porque hace 5 años, cuando cumplí 70 años, a mi mujer se le ocurrió hacer una biografía no autorizada mía que se llama La mirada del filántropo. Y es un libro que es bastante ameno, que es excesivamente elogioso, y como solo he traído 2, sí que he traído 20 tarjetas de visita y todo el que quiera, con mi email actualizado, todo el que quiera un ejemplar, que me lo pida después de, pues claro, si os interesa lo que os voy a contar, pues que me lo pida por email y yo se lo mandaré encantado. Voy a hablar de 3 temas. Uno es, voy a ser muy denso porque voy a contar muchas cosas de mi vida,
Primero voy a contar las decisiones que tuve que tomar y que han llamado filantrópicas en dos momentos clave de mi vida. Luego tengo un decálogo de las 10 cosas más importantes que creo que he aprendido en mi vida. Y por último tengo un decálogo también, que en realidad son 11 recomendaciones para los administradores de fundaciones y para los emprendedores sociales. Siempre me ha preocupado no ser soporífero y recuerdo la primera vez que tuve que dar una conferencia tremenda, fue en la Royal Commonwealth Society en Londres en 1976. Yo salía del Banco Mundial, donde era director del Departamento de África, y me dijeron que iba a haber, pues a lo mejor 100 personas, y cuando llegué resulta que había 1.500 en el teatro. También me dijeron que iba a venir una persona de la familia real británica, no sabía quién era y tal, resultó ser el príncipe Carlos. Dios le bendiga por lo que ahora os voy a contar. Entonces, bueno, pues hubo la presentación y mi presentación, porque yo era director del Departamento de África en el Banco Mundial, y empecé a hablar. Y a los 5 minutos paré para beber un trago de agua y de pronto de la primera fila de los oyentes salieron 2 ronquidos tremendos, pero esos de... Y entonces yo me quedé helado. Eran 2 personas de cierta edad que se habían dormido. Y el príncipe Carlos se inclinó hacia mí y me susurró en la oreja: no se preocupe, porque los he mirado y ya estaban dormidos cuando usted empezó a hablar. Así que bueno, gracias a Dios. Espero que no pase hoy. La filantropía, como muy bien ha dicho Almudena, pues los filántropos son en efecto personas admirables. Hay mucha gente que no se llama filántropos, pero que son misioneros, que desempeñan una misión en la vida, que son personas admirables, que dedican su vida a ayudar a los demás. Pero también hay gente que por valores o adquiridos o heredados, que no tienen nada que ver con la ley del mecenazgo, de deducciones fiscales, hacen acciones filantrópicas para ayudar a los demás. Y quería, antes de empezar, decir que el dinero ni es suficiente ni es necesario para ser filántropo, como tú muy bien has dicho. Bueno, primero, historia personal. Yo era un chico que estudió Derecho en Madrid, en la Universidad Complutense, del 59 al 64, como Carlos Álvarez también somos totalmente contemporáneos. Y luego me fui a Harvard, a la Harvard Business School, donde se suponía que te enseñaban a ganar dinero. Yo siempre digo que soy la gran vergüenza de la Harvard Business School, porque siempre que he intentado ganar dinero lo he perdido. Y en cambio, cuando he hecho cosas filantrópicas, pero en forma de empresas, resulta que es cuando he ganado mucho dinero, y eso me ha permitido, pues, alimentar el ciclo de la filantropía. Yo estaba en la Harvard Business School y vinieron una serie de empresarios, entonces estábamos muy cotizados los que salíamos de allí. Yo tuve 12 ofertas de trabajo y tuve ofertas de bancos y sobre todo de unas empresas de consultoría, como McKinsey, por ejemplo, que era el sueño de todos, y que me ofrecieron una barbaridad de sueldo, para entonces casi $20.000 del año 68, que era una barbaridad. Y también el Banco Mundial, que me ofreció $9.900. Entonces el Banco Mundial me pareció el instrumento mejor para ayudar a los países pobres y el desarrollo, y me fui al Banco Mundial. Desgraciadamente, cuando yo llevaba 9 meses allí, falleció mi madre. Yo tenía apenas 26 años, y entonces me enteré de que mis padres me habían ocultado con mucho cuidado que yo iba a heredar un fideicomiso que había dejado mi abuelo para mí, que había dejado para él, para sus nietos, y que era de varios millones de dólares. Mis padres tenían temor, yo creo que infundado, a que yo me convirtiera en un playboy
Yo no había dado señales de convertirme en un playboy, había comprado un 2 caballos de la época, de esos que se aparcaban a mano, y que además pues yo había trabajado para ganarme las 50.000 pesetas que costó. Pero en fin, el caso es que me encontré con esto, con esta cantidad de millones de dólares. Parte no se sabía muy bien, porque había unas acciones en una compañía alemana que había creado mi abuelo y que no cotizaba en bolsa. Pero entonces el primer impulso fue decir, bueno, yo me voy del Banco Mundial, porque tengo una cantidad de problemas mayúsculos, problemas fiscales. Yo soy español, estoy en Estados Unidos, el principal activo que voy a heredar está en Alemania, tengo una cantidad de problemas, además tengo que ver qué hago y tal. Pues el primer impulso fue irme del Banco Mundial. Pero luego pensé, oye, si me voy del Banco Mundial, el dinero, que debe ser un instrumento a tu servicio, se va a convertir en el amo de mi vida. O sea, me va a dictar el dinero la clase de vida que yo quiero llevar. Pues no, señor. Yo, primera decisión, sigo en el Banco Mundial. Segundo, ¿qué hago yo con estos millones de dólares? Pues entonces, como yo salía de la Harvard Business School, me habían enseñado a hacer lo que llamaban decision trees, de ramas de árbol. Dije, bueno, pues puedo hacer 3 cosas. Una es gastarme el dinero, gastármelo con actrices de Hollywood o en casinos, o comprándome grandes propiedades, fincas en Extremadura, de donde procedo, o grandes mansiones. 2, lo puedo invertir. Todavía tengo lo que me han enseñado aquí, a lo mejor lo invierto bien y cuando tenga 80 años me convierto en un segundo Rockefeller y cuento las monedas de oro que tenga en mi sótano. O tercero, puedo hacer algo por los demás. En aquella época, pues era 1969, estábamos en plena Guerra Fría. El gran problema que había en el mundo, y que yo además había palpado en el Banco Mundial ya, era la pobreza. Entonces dije, bueno, pues voy a ver cómo remedio la pobreza. Y a partir de ahí fui construyendo la primera gran fundación que hice. Y dije, bueno, ¿dónde hay pobreza? Yo he visto pobreza en India, pero en India mis 8 o 10 millones de dólares que yo pueda dedicar, que es lo que voy a heredar a esta fundación, pues es una gota de agua en el desierto. Hay 400, 500, 600 millones de habitantes en un estado de miseria total. En Brasil también había una pobreza tremenda, sobre todo en el nordeste, pero la pobreza de Brasil no era porque el país fuera pobre, sino porque había muy mala distribución. Aquello era una dictadura, yo no iba a chocar en contra del gobierno de Brasil entonces. Y el tercer lugar donde yo había encontrado gran pobreza era en África. Y además el Banco Mundial entonces tenía un sesgo, ayudaba mucho más a los países grandes, donde era más fácil hacer proyectos que a los países pequeños. Y entonces decidí crear algo sostenible, con la idea de que la ayuda no es dar un pez al pobre, sino enseñarle a pescar y además donde haya mar. Y entonces hice un banco de desarrollo, también pues como Rafael del Pino hizo su fundación, para crear proyectos de exportaciones de artesanía y de industria en África. Entonces, la política de todos los gobiernos africanos era terriblemente equivocada, cosa que es una de las causas de la pobreza del continente ahora, mientras que Hong Kong, Taiwán, Singapur, Corea se dedicaron a fomentar las exportaciones, en África estaban sustituyendo importaciones. Y entonces hice una fundación que se llamaba FRIDA, Fund for Research and Investment for the Development of Africa. Bueno, eso fue no os voy a contar la historia de FRIDA, pero ahí me desprendí de la mayor parte de mi herencia. Resulta que unos años después, casi al mismo tiempo, vino José Ortega Espotorno a hablarme de un periódico que quería crear en España y con el que quería ayudar a una transición óptima de la dictadura a la democracia, que se iba a llamar El País. Y entonces pues yo dije, pues esto también vale la pena hacer algo, y contribuí al nacimiento del País. Y entonces El País estuvo
en la raíz, como os decía antes, a veces las decisiones filantrópicas que haces para ayudar a los demás o para ayudar a una causa, pues resultan en que te has enriquecido. Y entonces yo me encontré con que mi contribución al país, cuando salimos a bolsa en el año 2000, pues se había multiplicado casi por 1000. Y entonces volví a ser rico después de haberme empobrecido. Y entonces pensé, dije, bueno, cuando yo tenía 26 años hice una fundación que era del suelo hacia arriba, digamos, creando algo desde el suelo que fructificara. Y ahora puedo intentar, tengo una serie de activos que no tenía entonces, como son los contactos, amistades con grandes personalidades, yo había escrito un libro que se llamaba El futuro de España, y con ese motivo, por cosas que cuenta este libro, pues resulta que conocí mucho a Mikhail Gorbachev, me hice amigo suyo, a Bill Clinton, y a una serie a Fernando Henrique Cardoso, presidente de Brasil. Dije, bueno, pues ahora voy a hacer algo que trate de cambiar las reglas del juego, o sea, en vez de bottom-up, top-down. Y entonces seguí haciendo fundaciones bottom-up, como fue la Fundación Maimona, para regenerar, para constituir un ejemplo que pudiera servir de modelo para cómo se regenera y se revive un entorno rural concreto, un pueblo. En fin, ayudé a la Fundación Ashoka, pero empecé por Fride, porque hice un análisis de cuáles eran los problemas del mundo entonces. Dije, bueno, hay, sintetizando mucho, 6 problemas en el mundo. Hay la pobreza y la desigualdad, es un grave problema, que sigue desde toda la historia, pero que era el único que se podía ver en aquel contexto de la Guerra Fría de los años 60. Hay la crisis de la democracia. O sea, es curioso porque esos problemas que yo analicé en el año 99-2000 siguen ahora siendo grandes problemas del mundo en el año 2017. Segundo problema, la crisis de la democracia. Tercer problema, los conflictos, todo lo que tiene que ver con la seguridad, con el terrorismo. Aún no había acontecido el 11 de septiembre, pero en fin, todo lo que tiene que ver con los problemas de seguridad, de crimen organizado, etcétera, etcétera, de conflictos no resueltos, como el de Oriente Medio o el de Colombia entre el gobierno y las guerrillas. El cuarto problema era todo lo que tenía que ver con el medio ambiente. El quinto, cambio climático, eventualmente. El quinto eran las pandemias o problemas de salud global. Y el sexto, que englobaba a todos, era la pérdida de influencia del organismo de gobernanza global que eran las Naciones Unidas, que habían sido creadas en los años 40 para un mundo que había cambiado diametralmente y que ya no correspondía a los parámetros de la Segunda Guerra Mundial, que había sido creado de puntillas mirando hacia atrás con 2 guerras mundiales y una gran depresión en medio, y que había que cambiar. Y entonces, bueno, pues creé Fride, que era un think tank con vocación de crear action tanks, de no solo quedarse en el pensamiento, sino también buscar soluciones prácticas para los 3 primeros problemas, o sea, para la pobreza y desigualdad, para estimular y fomentar la democracia y para combatir los problemas de seguridad. Y, bueno, pues he creado una docena de fundaciones, y todo eso no os lo voy a contar porque se puede ver en Google o en este libro. Entonces voy a deciros con la mayor brevedad posible las 10 cosas más importantes que yo he aprendido en mi vida y que son aplicables al mundo de las fundaciones. El primero es cuál es el principal problema que tenemos para llevar a la práctica nuestros deseos o nuestros planes. Entonces, cuando a mí me ascendieron en el Banco Mundial, tuvimos una especie de seminario para los nuevos directores, y el que nos daba la clase dijo, bueno, ¿cuáles son, what are your constraints? ¿Cuáles son vuestros cuellos de botella para realizar lo que queréis?
Entonces uno decía, pues es que no tengo suficiente gente. Otros, pues es que en los países en vías de desarrollo los gobiernos nos llevan, son corruptos, una serie de cosas y tal. Y uno de pronto dijo el miedo. Entonces el monitor borró todo lo que había en la pizarra y dijo el miedo. El miedo es lo que paraliza y es a lo único que debemos tener miedo, como dijo el presidente Roosevelt, you have nothing to fear but fear itself. Entonces, es una lección fundamental. Segundo, cuando yo escribí, yo fui a Harvard al 25 aniversario de mi promoción, el año 93, y volví, estábamos en España en plena recesión, y escribí un artículo en El País catastrofista hasta más no poder, diciendo tenemos una cantidad de problemas espantosos en España, no nos vamos a cualificar para Maastricht y para el euro, y vamos a ser un país de segunda, las pensiones nos están engañando y tenemos un problema de envejecimiento de la población tremendo, la universidad es un desastre, yo era presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura y tenía problemas de primera mano de los que hablaba, la administración está creciendo y la burocracia estatal está creciendo de una manera terrible, el mercado laboral está muy mal organizado y tenemos una tasa de desempleo tremendo. Y bueno, fue un artículo que tuvo una repercusión tremenda. Mario Conde, que todavía estaba a la cabeza del Banesto, hizo 500 copias para sus directivos y tal. Y yo llegué esa noche y cené mano a mano con el rey don Juan Carlos, que era amigo mío de niños y luego de la universidad, y que siempre me daba un abrazo. Y esa noche llegó y en vez de darme un abrazo me pegó un golpe tremendo en el antebrazo y me dijo, oye chico, qué bueno eres para irte a Harvard y traer problemas, ¿por qué no te vas a Harvard y traes soluciones? Y esa fue otra lección. Yo me fui a Harvard y pasé un año allí y después escribí el libro El futuro de España, tratando de buscar soluciones a todos esos problemas. Esa fue una segunda lección importante. No problemas sin aportar, no suscitar problemas sin aportar soluciones. La tercera lección también me la dio el rey don Juan Carlos, que una vez estábamos hablando de Extremadura y me dijo, Diego, tú y yo tenemos amor por Extremadura, pero Extremadura no avanza. Entonces, ¿cuáles crees tú que son los cuellos de botella que tiene Extremadura? Y yo le dije, pues mira, yo veo tres. Uno es que por Extremadura no pasa nadie, no lo conoce nadie. La gente va de Sevilla a Lisboa, viene de Lisboa a Madrid, va de Madrid a Sevilla. En fin, pero nadie va a Extremadura. Extremadura es desconocido. Segundo, yo soy presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura y uno de los grandes problemas que veo es que la enseñanza universitaria es muy teórica y muy poco práctica. Y yo me he empeñado en que los alumnos de últimos cursos tengan prácticas en instituciones. Y allí en Extremadura resulta que no hay infraestructura, no hay suficientes instituciones en el sector privado, en el sector público, para que los alumnos de la universidad puedan hacer prácticas. Es un gran problema. Tercer problema, pues mira, que el presidente de Extremadura, que es un tipo estupendo, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pero entre los felipistas y los guerristas en el PSOE, pues él está entre los guerristas y entonces las declaraciones suyas que salen en la prensa son más de que se ha expropiado una finca a la duquesa de Alba, son cosas que ponen en fuga a los empresarios y más que incitar a la inversión en Extremadura. Y entonces ahí me dio la lección el rey, dijo, te voy a transformar esas debilidades en fortalezas. Primero, Extremadura está en el centro de un triángulo mágico cuyos vértices son Lisboa, Sevilla y Madrid, y por lo tanto está más cerca de Lisboa, de Sevilla y Madrid de lo que están las tres entre sí, por lo tanto se puede convertir en un centro de suministros fantástico y en algo que alimente a esas tres ciudades y tal, y tiene un potencial enorme. Segundo, que no tiene infraestructura, pues mejor, porque se aprenderá cuando se haga de los errores que se han cometido en otros sitios y se hará mucho mejor. Tercero, es verdad que Rodríguez Ibarra, que es un tipo estupendo y tal, pues a lo mejor
con sus declaraciones ahuyenta a los empresarios, pero oye, yo soy muy amigo suyo, soy muy amigo de José María Cuevas, que es el presidente de la COE, yo les puedo coger por el brazo al uno y al otro y decirles que se sienten y hacer, ahora dime tú qué se puede hacer. Bueno, entonces de ahí salió una institución que ha sido bastante importante para Extremadura, que se llama la Corporación Empresarial de Extremadura. Y entonces, pues esa fue la tercera lección, que fue el tratar de, cuando ves debilidades en algo, tratar de buscar los puntos fuertes. El cuarto y el quinto punto, que no os voy a desarrollar y tal, yo tenía un chico medio chino, medio japonés en mi departamento de África en el Banco Mundial, y entonces, bueno, pues yo le convoqué cuando tenía que hacer su evaluación, como la hacía la de todos, era una evaluación importante porque sus aumentos de sueldo dependían de esa evaluación. Y le dije, mira Tom, eres un chico estupendo, eres un gran analista financiero, haces esto, tal, lo otro, muy bien, tal. ¿Tienes algún pequeño problema de tal, de cual? Bueno, le dije, y entonces le dije, bueno, enhorabuena, porque tienes un very good y eso va a suponer un 6% de aumento de sueldo. Me levanté para irme y me dijo, calma, siéntate, si tú tienes derecho a evaluarme como subordinado tuyo, yo también tengo derecho a evaluarte como jefe. Entonces te voy a decir una cosa, tú eres un gran líder, eres carismático, eres muy simpático, te llevas muy bien con los gobiernos y tal, nos diriges a todos muy bien, estamos todos muy motivados, pero ay amigo, tienes un gran defecto, y es que no nos das feedback, no nos dices cómo lo estamos haciendo. Y nosotros te miramos, llevamos un año mirándote con una mirada angustiada, pensando, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Y entonces eso tienes que corregirte, amigo, tienes que darnos una palmada en la espalda si lo estamos haciendo bien y criticarnos y tal. Bueno, ahí aprendí dos cosas. Primero, que antes que hablar conviene escuchar, y segundo, que es muy importante decir a las personas que trabajan para ti, criticarles o darles ánimos a tiempo y no esperar. La sexta lección fue que los motivadores, el dinero no te motiva. Si tú das un aumento de sueldo a una persona, no por eso va a trabajar más. En cambio, si se lo das a una persona y no se lo das a otra que lo merece, sí le vas a desmotivar. Todas las consideraciones dinerarias son un desmotivador más que el motivador. Entonces, a mí me enseñaron que hay varias fuentes de motivación, lo que se llamaba en inglés need for power, for advancement, for responsibility, for recognition, for affiliation y for achievement. El poder, el tener más poder te motiva, el avanzar en la escalera te motiva, el tener más responsabilidad, el ser famoso, el salir en los periódicos, en la prensa, el trabajar con personas gratas y simplemente el motivador más puro, que es la satisfacción de haber logrado algo tú mismo. Entonces me parece, eso es una distinción útil, el ver hasta qué punto estás en la lucha de las vanidades, diciendo a ver si los periódicos hablan de mí, a ver si salgo en la televisión, a ver si me dan el premio tal y cual, tal, y tratar de que tus motivaciones sean lo más puras posibles. La séptima lección me la dio Martti Ahtisaari, que fue el Premio Nobel de la Paz anterior a Obama, y que fue el presidente de Finlandia y el que consiguió la solución al problema de Kosovo, que me dijo, Diego, todos los conflictos tienen solución. Si entras a resolver un conflicto pensando que no se puede resolver, pues no lo vas a resolver. Tienes que pensar que todos los conflictos tienen solución, incluso los que parecen más tremendos. Entonces yo estaba entonces en el tema de Oriente Medio, el Centro de Asuntos Internacional de Toledo para la Paz, pues conseguimos que colaborara y que trabajara full time en él Shlomo Ben-Ami, que era
la persona más eminente y respetada de Israel y de Oriente Medio y tal, y sin embargo no hemos conseguido todavía resolverlo. En cambio, el problema de Colombia, para el que ha colaborado mucha gente, y no solo nosotros, pero sí gracias a, entre otros, a Shlomo Ben-Ami, al que el presidente Santos de Colombia llevó a la ceremonia de concesión del premio Nobel, pues lo hemos conseguido. Entonces, esa actitud de decir cualquier conflicto tiene solución es muy importante. Octava solución, hay el tema del fatalismo y de la juventud. El año 2009 estábamos celebrando el 50 aniversario del Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard, y un catedrático muy eminente francés que se llamaba Stanley Hoffman dijo una cosa terrible. Dijo: después de 58 años de enseñar asuntos internacionales a los alumnos, he llegado a una conclusión triste que consiste en dos premisas. Primero, en asuntos internacionales todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Y segundo, en asuntos internacionales todo el mundo sabe que lo que hay que hacer no se puede hacer. Entonces, a mí me pareció tan terrible aquello que levanté la mano y le dije: Stanley, no puedes dejarnos así. Eso es un fatalismo que no conduce a nada. ¿Hay alguna esperanza? Y me dijo: sí, claro que la hay, tienes toda la razón, la juventud. Dice: mira, lo que atribuimos, o sea, el fatalismo que atribuimos a nuestras generaciones, las generaciones jóvenes tienen la potestad de cambiar las cosas. Dice: mira, los alumnos que yo he tenido, que tengo ahora, son infinitamente más solidarios, más conocedores del mundo, más enterados, más maduros que los que tenía hace 25 años y mucho más que los que tenía hace 50 años. Entonces, ese poder de la juventud es muy importante. Novena lección es que una profesora, cuando llegué al Centro de Asuntos Internacionales de Harvard en el 94, nos dijo, se llamaba Linda Weiss, y nos dijo: bueno, la historia está hecha por una serie de movimientos sociales y el individuo no tiene absolutamente ningún poder para actuar sobre la historia. Y todos los participantes, no solo yo, nos indignamos. ¿Cómo que no? Y tal. Entonces dijo: les desafío a que me digan, no hablen de Churchill o de Eisenhower o de MacArthur o de tal, díganme en los últimos 50 años una sola persona que haya cambiado el mundo por sí misma. Y yo le dije: hombre, Nelson Mandela, por ejemplo, incluso Gorbachev, aunque no lo planificara todos los resultados de su... pero el comunismo se ha acabado sin un baño de sangre, como parecía. Y ese determinismo es una teoría que creo que hay que desterrar. Y luego la última lección me la enseñó el fundador de una revista que se llama Jeune Afrique, que me dijo: Diego, tienes que pensar en grande. Tú vas diciendo por ahí, pues dedico 9 o 9,5 de los 10 millones de dólares que he heredado, y Frida tiene, tú dices 9 millones de dólares. Tú di siempre, piensa en grande. Di: Frida, sí, ahora puede tener 9 millones de dólares, pero va a tener 50 millones de dólares y 100 millones de dólares. Hay que pensar en grande. Y eso es uno de los consejos a los que ahora voy a la tercera y última parte de mi exposición, que es un decálogo de consejos para emprendedores sociales. Y uno de ellos es, evidentemente, tratar de pensar en grande. A él iré. El primero es que un empresario social, un emprendedor, o vosotros como directores de las fundaciones, pues lo primero que tiene que hacer es identificar un problema. O sea, hay que conocer bien la dificultad a la que uno se enfrenta, y preguntarse si es prioritario, quién se va a beneficiar, qué solución vamos a aplicar a ese problema, si va a tener un efecto gradual e incremental o si va a ser una solución transformativa. El segundo es el que hay que buscar soluciones
Y no hay que reinventar la rueda, hay que mirar a tu alrededor. Ahora es facilísimo encontrar a otras personas que están haciendo lo mismo o que han hecho lo mismo que tú quieres hacer. Entonces puedes aprender fácilmente de sus errores y de sus aciertos, de tus semejantes. Yo digo tus semejantes siempre porque creo que en el sector de las fundaciones no hay competitividad, no son competidores, son colaboradores y la unión hace la fuerza, o sea, puedes intentar unirte a ellos. Bueno, el tercero, como he dicho, es pensar en grande, aunque, como muy bien ha dicho Almudena, a lo mejor tú tienes medios pequeños, pero puedes concebir algo que pueda ser replicado en otros entornos por otras personas. Puedes hacer algo que pueda crecer, puedes, aunque tú tengas medios limitados y tal, tienes que pensar en cómo puedes optimizar y maximizar los efectos que estás buscando con tu tarea. El cuarto consejo que yo doy no solo a los empresarios y a los emprendedores, sino a mis hijos y a todos los jóvenes, es sigue tu pasión, o sea, haz algo que te apasione, porque en este mundo ferozmente competitivo en el que desgraciadamente nos ha tocado vivir, la pasión es la ventaja comparativa que vamos a tener en lo que hagamos. Entonces, eso es lo que te va a ayudar a superar los problemas. El quinto es capacítate, o sea, trata de aprender, de dotarte de todos los conocimientos profundos, no dejes nunca de aprender. El sexto es planifica y como hizo la Fundación del Pino o como hice yo con Frida, pues no siempre tienes la suerte de contar con un capital y vas a tener probablemente que pedir recursos a otras personas. Yo aprendí ya en el Banco Mundial que el momento de pedir esos recursos es al principio, porque si tú presentas un proyecto, todo el mundo lo ve con ilusión, lo concibe a su imagen y semejanza, piensa en lo que va a ser el proyecto y la realidad inevitablemente no corresponde a los sueños de la gente que te va a aportar recursos, dinero y ayuda. Séptimo consejo, evitar burocracias. Y yo en mis fundaciones, las acciones de Prisa, que estaban a 17 euros en 2007, pues ahora están a 6 céntimos, más o menos. Entonces, yo me quedé completamente arruinado por una serie de la crisis, mala gestión, una serie de razones. Y entonces, Cristina y yo reunimos a todos los directores de mis fundaciones, y sobre todo las 8 grandes. Las 4 que tenían 23 o más personas, llegamos a la conclusión de que iban a pasar graves dificultades. Y las otras 4 que tenían 4 o menos personas en su nómina, capearon la crisis con muy pocos problemas. Y entonces también ha dicho Almudena antes en su exposición que con poca gente se puede conseguir muchísimo y que con mucha gente se consigue menos. Las burocracias tienden a retroalimentarse y a crecer por sí solas. Y entonces hay que tener el número de colaboradores que estrictamente necesitas. Nosotros tenemos una de las fundaciones que es Education for Employment, IFI, no es la agencia F, que es una fundación modélica y que tiene a su frente, como la Fundación Maimona tiene a un genio, de esta también tiene un genio, y a veces hay 10 o 12 o 14 personas, pero siempre son mandadas y pagadas por otros organismos y no por IFI. Entonces, esa es una recomendación encarecida, que es muy difícil de seguir, sobre todo cuando estás en un desempeño que tiene que ver con recursos humanos o financiero y tal, porque tú quieres tener más gente, pero cuanta más gente tengas, va a ser la productividad de tu fundación y la utilidad va a ser menor, desgraciadamente. Luego el 8 es analiza tu entorno, pero sobre todo mira para atrás. O sea, si tú has emprendido un proyecto y llevas un cierto tiempo y miras hacia atrás y ves que nadie te ha seguido, dices, oye, pues a lo mejor la idea que he tenido no es tan buena. Si no he conseguido despertar el entusiasmo de otra gente, a lo mejor me tengo que reconsiderar
y que cambiar. O sea, mira hacia atrás y ver si ese test de personas que te han ayudado. El noveno es: no ocupes espacio en la foto, o sea, no quieras ocupar espacio en la foto. Yo hay una fundación que creé con otra fundación y la cosa no arrancaba. Era necesario que cooperaran las dos fundaciones para crear una tercera. Y una vez yo ya dije a mis colaboradores: yo voy a ir y vamos a ver al presidente de la otra fundación para desatascar este proceso y que la fundación pueda ver la luz. El presidente de la otra fundación me dijo: bueno, Diego, supongo que tú vas a ser el presidente de esta. Yo dije: no, el presidente vas a ser tú, porque yo tengo menos representatividad, menos experiencia, tú eres mayor, etcétera, etcétera. Bueno, desde ese momento aquello se desatascó y a las 48 horas estaba constituida la fundación. Bueno, eso, no ocupes espacio en la foto y tampoco esperes medallas y gloria, porque no la vas a tener probablemente y vas a frustrarte. O sea, si vas con muy pocas expectativas de que la gente te aplauda, te van a aplaudir más que si lo buscas y vas a tener más seguimiento. El décimo es: aprende de tus errores, pero entonces para aprender de tus errores no te evalúes tú mismo, trata de encontrar algún evaluador más objetivo que analice el impacto del trabajo que has hecho y acepta las opiniones de gente que es mucho más objetiva que tú. Y luego el 11, que es con el que acabo porque siempre es más divertido, es el que hay muchísima gente que se cree que la realidad corresponde a sus sueños, a lo que ellos han concebido. Y luego no es así, y se pegan un chasco tremendo. Entonces, os quiero contar, para terminar, una anécdota que parece un chiste, pero no es un chiste, es real. Precisamente el protagonista nos lo contó el año 94. Era un lord, miembro de la Cámara de los Lores británica, y fue con una delegación de la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes a Bruselas para una semana de intensa colaboración y estudios con la Comisión Europea. Y entonces al final, había gente muy distinguida y tal, hicieron una cena de gala con sus smokings, y no llegaron a frac, pero casi, y con aperitivos, y luego pues la comida con el vino, y luego el oporto y no sé qué tal. Y entonces él nos contaba: yo vi en la lejanía allí y tal, un poco miope soy y tal, vi a una señora magnífica, una señora con una falda roja larga que me atrajo extraordinariamente. Y yo dije: esta señora me la van a quitar en cuanto empiecen los primeros compases de la música. Yo me tengo que levantar y tengo que ir hacia ella determinadamente y seré el primero, porque bueno, voy a tener una competencia feroz para sacarla a bailar. Y en efecto, cuando ya se acabó la cena y las bebidas y todas estas cosas, pues empezó la música, yo me levanté, empecé a dirigir hacia la señora que estaba al otro lado de la pista de baile, y de pronto comprobé con una desolación terrible que estaba dando traspiés y haciendo eses, porque no estaba acostumbrado a beber, y claro, me había hecho un efecto la bebida terrible. Y entonces fui mirándome los zapatos, uno a uno, paso a paso, lentamente y tal, hasta que al fin llegué, y entonces me incliné y le dije: bellísima señora, he estado toda la cena admirando su belleza y su larga falda roja, y entonces no he podido reprimirme, y entonces quiero que me conceda usted el honor de este primer baile. Y la respuesta fue no, con una voz además un poco desagradable. El tono no era agresivo, pero era un poco desagradable. Entonces, mirándome todavía los zapatos, dije: "May I ask you why?", le puedo preguntar por qué. Y la respuesta fue: bueno, le voy a dar 3 respuestas. La primera es que está usted bastante bebido, señor mío.
La segunda es que mi falda, en efecto, es larga, pero no es roja, es púrpura. Y la tercera es que no soy una bellísima señora, soy el arzobispo de Brujas. Bueno, pues eso es lo peor, pero es un ejemplo de lo que te puede pasar cuando tú crees que la realidad se va a acomodar a tus sueños. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Y aquí lo dejo, repito lo de mi libro y las tarjetas, y el que quiera un ejemplar que me mande un email. Muchas gracias. Evidentemente, creo que nos ha dejado muy satisfechos su presentación, y yo quería decir algo que me ha ido pasando. Es que me parecía tan estupendo todo lo que decía que quería tomar notas, pero no las podía tomar porque le he dejado el bolígrafo al principio de la sesión. Entonces he empezado a tomar, por eso me habéis visto, no estaba ni tuiteando ni nada, estaba tomando nota de la cosa que decía. Casi se me ha acabado la batería y no sé dónde he metido las notas. Porque, es decir, no tengo suficiente formación, no he cumplido algunos de los requisitos. Pero lo que quería decir es que me parece tan interesante las cosas tan sintéticamente que nos has contado, que quería aprovechar para hablar también de mi libro, que en este caso no es un libro, sino que es una acción que queremos hacer desde la asociación. Como todos sois fundaciones, algunas pues ya estaréis al corriente o lo habréis visto en el boletín, o si sois fundaciones socias, y si no también, porque también lo recibís, vamos a hacer el día, y que viene al hilo de lo que nos ha contado. El día 28 de noviembre queremos hacer precisamente una actividad que sea innovadora y que sirva para muchas de las cosas o puede servir para muchas de las cosas que ha comentado Diego, porque queremos que a lo largo del día ocurran muchas cosas simultáneamente o en momentos sucesivos, pero que se traten en momentos cortos pero intensos, puntos como muchos de los que ha citado, cómo enfrentarse a los problemas, conocer experiencias de fundaciones que han tenido éxito, conocer experiencias de personas, ver cuáles son los retos que tenemos en estos tiempos, qué pasa con la digitalización, en fin, cantidad de cosas que nos preocupan y que creo que para las fundaciones es importante. Entonces, además, estas notas de lo que has dicho, creo que muchos de ellos pueden servir incluso, Juan Andrés, yo creo, como título de algunas de las actividades que podemos llevar a cabo. Que yo, por cierto, ya he dicho antes a Diego que si podía, me gustaría liarlo para que en alguna de las acciones estuviese. Y yo aprovecho simplemente para hacer publicidad, porque me parece que sería muy bueno que nos ayudéis también vosotros a todos, porque al final queremos hacer un acto que sea el resultado del acto hecho entre todos. Hemos generado en la web ya peticiones de ideas para que al final sea una fiesta de todos, pero que aquel día aprendamos algo más. O sea, hemos definido un poco, se va a llamar Foro Demos, pero en definitiva lo que queremos que sea es algo donde muchas personas del mundo fundacional participen. Van a ser, como digo, muchas cosas a lo largo del día, y el objetivo es que al final del día la gente se vaya diciendo qué bien lo he pasado, qué cantidad de cosas he escuchado o he visto o he aprendido, y qué lástima las que me he perdido porque no he podido ir a todas. O sea, un poco ese es el objetivo que queremos hacer, y os pido en fin, que nos ayudéis a hacerlo y que entre todos hagamos una cosa que nos ayude a cumplir algunas de los retos, de las ideas que nos has planteado. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues no sé si algo más, alguna cosa. Bueno, pues nada, que tengáis un curso estupendo y levantamos la sesión y damos por inaugurado el curso.